de acuerdo. Pero ojo, hoy día también comenzaron las primeras protestas por comida. Y eso podría cambiarlo todo. Entonces, dos primeras cosas respecto digamos, de esta primera parte diagnóstica. Uno, la pandemia es un problema sanitario de dimensiones inéditas en la historia de la humanidad, pero si tiene esas dimensiones es precisamente porque funciona como agente revelador de la sociedad de precariedad e incertidumbre en la que vivíamos antes. O sea, todos sabíamos que en Chile el sistema de salud era terrible. Ahora solo lo estamos viendo de la manera más obscena. Y en segundo lugar, que se trata de un escenario cambiante, con lecciones sobre qué hacer y sobre qué no hacer, pero cuyo resultado está totalmente abierto. O sea, nada nos asegura que el régimen va a seguir intacto, ni que el régimen se va a desmoronar después de que termine esta crisis. Si es que termina, de hecho, porque estamos viviendo un proceso que quizá nos hable de nuevas formas en que se van sucediendo los procesos políticos y sociales. ¿Quién sabe qué es lo que venga? Y sobre la base de eso quiero proponer algunos objetivos de corto plazo en esta idea de los ejes de nuestra política transformadora. ¿Cómo voy de tiempo, Mayo? Perdón. ¿Súper? Voy a tomarme eso como un súper. Estaba hablando sin... Te quedan 7 minutos. Excelente, justo la mitad. Ya. Gracias, Mario. Sobre el aprendizaje, sobre la base del aprendizaje de este periodo, que yo creo que eso es lo interesante. Tomemos la evidencia material con la que nos encontramos y veamos en qué se traduce. Yo creo que hay que pensar en dos niveles. El nivel de la interna del partido de las fuerzas transformadoras, que es lo que somos como dispositivo de lucha política, y el nivel de los objetivos de corto plazo y la relación con la disputa de largo aliento, como con la cosa estratégica de la que se habla. Entonces, respecto a la interna, a mi parecer hay que hacer un esfuerzo por entender el periodo. Yo creo que no es tan distinto este encierro masivo, este acuartelamiento familiar como el que vivimos las chilenas y los chilenos durante la dictadura, con lo que se vivió a comienzos del siglo XX cuando estaban todos los marxistas presos. Este es el momento en el que, esta es nuestra cárcel en el fondo, todo, y podemos hablar como de la sociedad global de control y de leyes y todo eso. Hoy en día nuestras casas son nuestras cárceles también, nuestros tacos son nuestras cárceles, las medidas sanitarias son nuestras cárceles. Y en este confinamiento tenemos que aprovechar de reflexionar y de tratar de pensar cuáles son las cosas que debiesen ilustrar nuestro trabajo cuando acabe este proceso. Hay que luchar en el presente por mantener a la gente viva, no cabe duda, tenemos que dar una lucha ahí, pero también tenemos que tener la mirada puesta en el día después de que se levante la emergencia sanitaria. Entonces, pensemos, a nivel de la interna y a nivel de los objetivos de mediano plazo. A nivel de la interna, yo creo que este esfuerzo por entender tiene que reflejarse en algunas cosas específicas. Voy a dar ejemplos concretos y abstractos. En concreto, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, el Zoom, que es algo que veníamos haciendo con el territorio internacional hace mucho tiempo con las jornadas de conectividad. Hoy en día el Zoom le cae a la boca a todas aquellas personas que decían que solo se podía discutir a gritos en una asamblea gigante entre hombres barbones. Este es un golpe al centralismo, este es un golpe a la discusión entre cuatro paredes, este es un golpe a la forma en que las prácticas violentas determinan los resultados de las discusiones políticas. El Zoom cambia las cosas. En eso no podemos retroceder. Y no hay que tomárselo a la ligera. Es un golpe al centralismo. El espacio multipropósito de la casa, que es donde vivimos ahora todas y todos, donde se acumula el trabajo productivo y reproductivo, el ocio, el descanso total, como el dormir, todo está junto en un mismo lugar. Eso pone en evidencia más que nunca las demandas feministas. Entonces ahí también tenemos algo concreto que hacer. Estos son indicadores de que el cambio en los tiempos tiene que ser capaz también de reflejarse en reflexiones respecto a nuestra propia manera de abordar la política. El teletrabajo, el hecho de que estemos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, como cumpliendo una serie de trabajos políticos, sociales, emotivos, socioafectivos, nos tiene que hacer pensar en cómo se distribuyen todas esas tareas, en cómo se valorizan. Pienso, por ejemplo, en los prosumers de redes sociales, que también ven algo muy interesante acá. Hay youtubers que están haciendo videos todos los días, y gente que está comentando y compartiendo esos videos. Eso hoy en día no se valoriza. YouTube se lleva toda esa capacidad, y Google se llevan toda esa capacidad, se llevan todos los frutos de la aceleración tecnológica que se manifiesta en esas cuestiones. Nosotros tenemos que ser capaces como de empezar a buscarle la hebra. Y de la misma forma que lo vemos en el Zoom, en el espacio multipropósito de la casa, poder también sacar aprendizaje de estas relaciones que se van dando en este encierro tan hiperconectado. Y por último, tenemos que empezar a pensar en relaciones más horizontales a la interna, que se parezcan más a los movimientos sociales que vimos en el 18 de octubre, pero también a estos fenómenos de resistencia que estamos viendo en la pandemia, y que no solo están en Chile, que están en todo el mundo, y que se parecen de repente más a las Panteras Negras que al Partido Comunista. O sea, hay que pensar si lo que queremos hacer es un partido de cuadro o una suerte de partido-movimiento que tenga una capacidad real de desplegarse en tareas concretas,
como la repartición de alimentos cuando hacen falta. Y respecto de los objetivos, voy a ir muy rápido para que no se me acabe el tiempo, de los objetivos políticos. 3 Yo creo que minutos. si estamos de acuerdo en que... ¿Cuánto? ¿3? Ya. Si hay un 3. momento de apertura de la política, ya, si hay un momento de apertura de lo político, como parece haberlo, entonces tenemos que estar a la ofensiva. Tenemos que abandonar todo romanticismo de la resistencia, de los testimonios de pureza de quienes más de izquierda. Hay que tomar la decisión incómoda, en el fondo, de ser responsables de los resultados de los procesos, de hacer política, de disputar, aunque eso implique también negociar. Es importante también que problematicemos la despolitización de fenómenos como la lucha contra la pandemia, que, como dije al comienzo, es el primero de muchos. Y por lo tanto, hay que ser capaces de reconducir el malestar hacia los responsables del escenario en el que nos encontramos. Si aceptamos la premisa con la que partía esta discusión, que era la de que la pandemia es un agente revelador de un modelo de incertidumbre y precariedad que es previo, entonces tenemos que ser capaces de dirigir las miradas hacia aquellas personas que se benefician del régimen. Bueno, hay también que disputar el mundo que viene después de la crisis, y para eso es muy importante acercarnos a este dicho que es demasiado común en nuestra historia como fuerza emergente, que es la idea de que hay que conseguir victorias concretas en el presente que pavimenten el camino hacia un horizonte socialista. Y eso significa ofrecer certezas, cuestiones específicas en el presente que permitan tener una mejor vida. No cambios en abstracto, no solamente cuestiones político-institucionales, sino cuestiones que cambien la manera en que nosotros entendemos nuestras vidas. No hay que olvidar que el mundo social organizado es nuestra fuente de poder. Es por eso que estamos donde estamos en esta situación post-18 de octubre. Pero no podemos creer que eso significa retroceder hacia la movimentalidad social, sino que tenemos que profundizar nuestra disputa por reunir lo social y lo político. Y eso significa problematizar nuestras formas de organización, como comentaba antes, pero también problematizar nuestras perspectivas políticas de disputa concreta en el presente y en este camino socialista. Entonces, por ejemplo, y con esto cierro, yo creo que lo indispensable para poder dar una disputa transformadora en Chile es primero llegar a un punto cero. Y ese punto cero es revertir el proceso de modernización neoliberal de la dictadura que después administra y organiza la concertación. Esos son las 7 modernizaciones, el sistema, el plan laboral, el sistema de salud, el sistema de pensiones, qué sé yo. Pero además tenemos que hacerlo en términos prioritarios, y esto me lo hacía ver, bueno, me lo ha hecho ver harta gente en razón de la columna que publiqué en Rosa. Está bien, tenemos que tener como criterio general desmontar el régimen en términos concretos, y eso significa hacer retroceder todo lo que implantaron para desde ahí construir un futuro socialista. Pero eso hay que hacerlo con prioridades. Y hoy en día es evidente que salud, pensiones y educación, probablemente en ese orden, son las prioridades de la sociedad completa. Entonces, si queremos ofrecer certeza, que se hagan cargo de lo movimental para reunir lo social y lo político, bueno, hagamos caso de eso y prioricemos de acuerdo a lo que nos dice la sociedad. Hoy en día el sistema de salud, el sistema de pensiones, etc. Digo estos dos porque es pandemia y 18 de octubre. Mi impresión es que tenemos que ser responsables y pensar en qué es lo que vamos a ser capaces de cumplir en un primer gobierno de la fuerza transformadora, que habilita tener un segundo y un tercer gobierno. Eso es concretamente esa pavimentación del camino. Y para todo eso es revertir ahora en el presente la iniciativa antimultipartidista que está haciendo la derecha, conducir el malestar hacia los responsables del modelo, buscar un nuevo impulso para el proceso constituyente en esta transformación de demandas de justicia en demandas de supervivencia, y entender, y con esto cierro, que el proceso constituyente y la nueva constitución no son el final, sino el comienzo de un problema, o sea, de un proceso más complejo que el proceso de transformar nuestra realidad en términos institucionales y sociales, nuestros hábitos y nuestras reglas. Lo último. En el futuro tenemos que rediseñar nuestra economía, tenemos que rediseñar nuestra sociedad con un sentido colectivo, y eso supone redistribuir los frutos de la aceleración tecnológica, ¿ya? Quiero quedarme con esa última idea que puede parecer suelta por algo súper concreto. Yo creo que algo que nos corresponde en nuestra época es intentar pensar una sociedad mejor, pero no una sociedad mejor en abstracto, desde la cual como que quedarnos encerrados, batallando por nuestro lugar específico. Creo que hay algo del neoliberalismo en aquel sujeto individual que se queda en su espacio de seguridad, como batallando por su propia pureza respecto del resto, con esta hipótesis imaginaria de un mundo mejor. El mundo mejor es una cuestión concreta, que se va construyendo todos los días. No sabemos cómo va a ser, pero tenemos indicadores de qué cosas tenemos que cambiar. Y cuando decimos... Ya. Gracias, Javier. Perdón. Era un buen final, ¿o no? Era un buen final. Es un buen final, es un buen final. Cambiar. Sí. Ya, ahí me quedo. Gracias.
Oye, pero Mayo, tenés que Gracias. dejar que diga la última frase, po. Javier, ¿puedes decir tu última frase para yo no quedar de autoritaria, por favor? Marjorie Cuello autoritaria, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué podría llegar a decir? Mira, yo creo que ya perdí la frase final, pero eso, o sea, las cuestiones que hemos muchas veces soñado en concreto, es el momento de convertirla en, o sea, que la hemos soñado en abstracto, es el momento de convertirla en cuestiones concretas. Y afortunadamente tenemos una brújula que nunca antes habíamos tenido, que es un pueblo de Chile más despierto que nunca, que no retrocede y al que tenemos que tener al frente de nuestro proceso, que siento que me miran con cara de que termine. Está Que es lo que tenemos bien. que tener capitaneando nuestro proceso. Muchas gracias. Hasta Ahora pronto. sí. Gracias, Javier. Ahora seguimos con la Natalie, por favor. Oye, Maya, tengo una duda. Habían Sí, dos preguntas. ¿Las dos sí. preguntas la englobo en la presentación o es por...? Sí, las dos Ya, preguntas las tienes que englobar en la presentación. perfecto, perfecto. Oye, mira, voy a partir con algo que a lo mejor el Javier como que se reía porque a lo mejor incluso estamos acostumbrados a pensar de que desde acá muchas veces no podemos a lo mejor conducir directamente nosotros en este momento o llegar incluso a llegar a imponer nuestra fuerza. Y yo creo que sí es momento hoy día de hablar que sí podemos hacer, sobre todo en este momento de crisis, momento de necesidad. Creo que la derecha ha tenido una lectura mucho más amplia y mucho también desafiante que la que nosotros, como en general la oposición y en específico el Frente Amplio, no ha tenido, en el sentido de que viene una crisis social, ¿cierto? La crisis del estallido de la rebelión popular, que me gusta esa palabra, la rebelión popular, pero ocupa lo que es la crisis sanitaria para poder salir de esta crisis política, pero beneficiándose de esta crisis para poder calmar los ánimos, pero a la vez profundizando, en eso comparto lo que dice Javier, profundizando constantemente cada uno de todo lo que entendemos del modelo. Lo que ha pasado en el Congreso es la derecha pura y dura, lo que ha pasado con el Macarena Santelice es una señal, en este caso, a la extrema derecha. ¿No? Piñera ya entendió y este gobierno ya entendió que efectivamente ya no puede crecer, no tiene capacidad de crecer hacia el centro, sino que crece y tiene que crecer para la ultraderecha, hablándole derechamente a Cass. Y por eso pone Macarena Santelices, cuando la vemos, ella tiene toda una performance, tiene de lo que ella dice, más allá del lenguaje verbal, sino que el lenguaje no verbal, ser nieta de Pinochet, venir una alcaldía sumamente, de un territorio sumamente facho, si lo queremos poner así, y también con actitudes que han sido completamente cuestionadas en la región de Valparaíso. Y yo creo que eso lo que te dice, en conclusión, que el gobierno no ha entendido nada y en términos internacionales también se viene una ofensiva muy importante que yo creo que tiene que ver y que acá tenemos que entender también nuestro rol. Eh, y me voy a lo mejor, me paso tres pueblos con esto, pero a lo mejor un análisis que ustedes pueden compartir o no, pero los movimientos que hemos visto en términos internacionales son de las grandes potencias o de los grandes imperios, ¿eh? Imperios ambos con características muy capitalistas, y que se mueven hoy día en lógicas sumamente capitalistas aprovechándose el desmedro uno con otro. Por tanto, tampoco cuando hoy día Estados Unidos está en una situación complicada, ¿cierto?, en materia económica y sin duda en materia de la crisis sanitaria, con la cantidad de muertos que tiene, tampoco nos quiere decir de que hoy día el capitalismo esté más débil o que derechamente el capitalismo o el neoliberalismo tenga una conducta distinta a querer llegar incluso a un capitalismo que conviva con derechos sociales. ¿No? Yo tampoco creo que estemos en eso, sino que todo lo contrario, sino que profundiza en sus pilares fundamentales. Por otro lado, China tiene sus movimientos, pero tampoco dice algo muy contrario de Estados Unidos, sino que también ayuda a profundizar parte importante de las compras de distintas empresas nacionales como de España, como también se ha metido en este caso en Francia, y como así lo han instalado también los medios de comunicación. Por tanto, el desafío que nosotros que tenemos como Frente Amplio en Chile es brutal y la izquierda, ¿cierto? O el mundo, la izquierda tiene un desafío que es brutal también en términos internacionales para presentar una alternativa. Y pasando en planos como nacional, creo que derechamente lo que nosotros debemos como apostar hoy día es también aprovechar esta crisis sanitaria. Y digo esta palabra, aunque suene feo, pero creo que en ese aprovechar, el aprovechar tiene que ir de la mano con una propuesta que vaya de la mano con los desafíos a futuro.
Creo que en ningún momento el Frente Amplio debe perder el horizonte de poder gobernar distintos espacios en los distintos movimientos. Creo que eso es la apuesta también de ser parte, de ser un partido, y por eso juntamos la firma para transformar Chile y la transformación de una vía institucional. Creo que eso para mí es sumamente clave también a entenderlo. Y los movimientos a la interna de Chile, cómo se están dando panoramas bastante interesantes. Cómo que algunos dan su inicio desde los gobiernos locales, con la vocería de los alcaldes, cuando se enfrentan, ¿cierto?, al mismo presidente y ello instala la idea del plebiscito, ¿cierto? Y una serie de y otras dinámicas también que se dieron en ese momento, pero donde se posicionan completamente son en los espacios, son en la crisis sanitaria que hoy día está presente en todos los lugares y transversalmente, y que son ocupados provechosamente por la derecha. Entonces estoy hablando desde el plano institucional también, como te dice, que hay que transformar y es necesario transformar Chile en su dinámica orgánica institucionales del Estado. O sea, hoy día los territorios quieren dialogar y quieren tener la capacidad de decidir en determinadas situaciones. Y también vemos, creo que es positivo eso, ponerlo sobre la mesa, pero también vemos, por otra parte, la caricaturesca de acciones que muchos alcaldes están haciendo, ¿cierto? ¿Quién sale mal en la tele o quién no sale mal en la tele? Pero no están dotados de una política que interpela al gobierno central, sino que más bien una acción de figurar, una acción también de moda, ¿cierto? Porque los alcaldes están en primera línea, pero no hay ninguna línea política que se instale para irrumpir hoy día lo que instala el gobierno. De hecho, yo veo las únicas acciones que se dan para irrumpir por parte del gobierno, al que le guste o no, sigue siendo en el Parlamento. Y tiene que ver con lógica centralista, que voy a pasar a eso, pero tiene que ver con las propuestas de la renta básica de emergencia, con el tema del agua, desde lo que instala algunos compañeros, en este caso Diego Ibáñez, los que ha instalado también el compañero Boric, a raíz también de la centralización, ¿cierto?, de los recursos que nos llegan a las regiones y otras dinámicas también que se dan, pero sigue siendo el Congreso el eje hoy día que se disputa la política en términos de constitucionales, ¿cierto? O de debate ideológico, ojo, porque lo que pasa en los gobiernos locales y en los municipios es carente de debate ideológico. Y hoy día lo que tenemos al frente nuestro es una derecha que es completamente ideologizada en todas sus acciones y performances. Y cada vez lo profundiza mucho más, y porque no tenemos hoy día gobiernos locales nuestros como Frente Amplio, pero tampoco tenemos gobiernos nuestros gobiernos cercanos que tengan una conducción, un eje para poder transformar de esa vía y irrumpir al gobierno central. Y en este caso al modelo neoliberal que está sostenido por el presidente, pero también por parte en su momento del mundo de la concertación. Y ahí creo que es interesante el rol que juegan, y lo voy a combinar un poquito con lo que yo veo desde el gobierno regional, lo que juegan hoy día las regiones, o sea, los territorios. Voy a seguir con esto, porque cuando voy a dar el ejemplo de mi región, vemos que en Quintero Puchuncaví tenemos el problema de medioambiental, ¿no? Tenemos gente contaminada. Cuando vemos que en Petorca tenemos la crisis hídrica, que tiene que ver con un tema medioambiental, pero también por el robo del agua que está garantizado en nuestra Constitución. Y también cuando vemos la comuna de Valparaíso y San Antonio, ambas puertos, que son los lugares más precarizados, entendemos que también al momento de apostar y construir un nuevo Chile, tenemos que pensar también una nueva forma de organizarnos a nivel regional, a nivel nacional. Y eso conlleva hablar de varias cosas. Yo creo que hablar del proceso de discutir si necesitamos o no un Chile extractivista o no, a raíz de las lógicas que hoy día tenemos, discutir hoy día la lógica económica, ¿cierto?, de cómo vamos a construir en determinados territorios, ¿cierto? Y eso conlleva también a nivel nacional. Y creo que también no puedo dejar a un lado de hablar de la justicia social, ¿cierto? La justicia social tiene que ver con territorio, la justicia social tiene que ver con la justicia de las instituciones que van y que dialogan con el sujeto y la sujeta que están insertos en determinado espacio a raíz del pacto social que a todos no hemos hablado, y que por cierto, de ese pacto social muchos han quedado marginados, y en eso me incluyo de la marginización que tienen las mujeres y también las distintas diversidades, ¿cierto? Por tanto, yo creo que en eso tenemos que nosotros construir que hoy día se descentralice, ¿cierto?, la disputa que existe en el Parlamento para poder darle más fuerza a estos espacios subnacionales, que son los gobiernos regionales y los gobiernos locales, pero con un eje político ideológico. Porque hoy día no sacamos nada de tener figura o rostro, no lo digo por el alcalde Char, lo digo en general, de que se esté mostrando por todos lados, pero que son incluso serviles en su momento a la misma derecha.
sino que necesitamos hoy día un eje articulador que pueda irrumpir, como dije, y vuelvo a repetir que esto nuevamente lo tiene para bien o para mal, que eso es un tema que tenemos que también ver cómo sacamos un poco el Chile que queremos desde fuera del Congreso, ¿no? Que eso también es un desafío que tiene el Frente Amplio, de poder combinar y conjugar, ¿cierto?, lo que es los movimientos sociales con lo que entrega el Frente Amplio, lo que puede incidir en el Frente Amplio institucionalmente, pero sin subordinar a los movimientos sociales, que es clave. Y otro tema, y antes de, estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible, por si acaso, y antes de finalizar, creo que es relevante también decir una cosa. Mira, me llamó mucho la atención cómo el Frente Amplio abordaba esta última discusión de RD sobre si es donación o si no es donación. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las prácticas que hace la derecha para generar la discusión interna dentro del Frente Amplio, pero también de la despolitización que genera esto. Porque yo creo que faltó hoy día un irrumpir, ¿cierto?, con una propuesta, más que una respuesta que sea profundamente ideológica, y yo creo que el Frente Amplio no puede caer en la discusión si somos o no políticos o somos o no militantes o no. Y yo creo que de repente caemos en eso, en el purismo, en las manos limpias constantemente, como que eso es gran cosa. O sea, yo creo que eso tiene que ser una normalidad, en las manos limpias. Pero lo que no puede pasar es que nosotros tengamos tanto purismo y menos House of Cards. Y esto no lo digo por lo que hacía Frank, por los que vieron la serie. Digo, en razón a que efectivamente necesitamos hoy día tener maniobras que requieran que nosotros podamos irrumpir con nuestra propuesta, con nuestra ideología, con nuestra posición en todos los espacios, en este caso de la nueva mayoría, de incluso irrumpir hacia la derecha si es necesario, irrumpir, no estoy hablando de, en este caso, agrandando por la derecha, porque no se malentienda, pero creo que eso se genera con maniobra política y con política, no solamente diciendo que tenemos las manos limpias y que efectivamente vamos a hacer todo bien y que tenemos que estar pidiendo disculpas constantemente, y que eso va a ser una constante piedra en el zapato si solamente nos caemos en ese discurso distintivo del Frente Amplio. Y por eso creo que es necesario hoy día tener política en todos estos espacios que yo como planteé, y efectivamente, como quiero volver a instalar, que tenemos que replantear las formas económicas, la justicia social que se requiere para nuestro país, y la lógica extractivista que tantos desmedros tienen hoy día espacios territoriales como la región de Valparaíso y sin duda a nivel nacional. 3 minutos, Natalie. Hoy la hice, espero haberla hecho bien. Sí, sí, y quiero seguir con el tema de la despolitización en eso, porque creo que hoy día es la gran maniobra o la gran apuesta de la derecha, la despolitización en esta crisis sanitaria y la despolitización frente a la no disputa del sentido común, porque nuestro deber hoy día es disputar el sentido común, y la palabra clave es disputar el sentido común, es disputar la palabra clave, no llegar al sentido común, porque hoy día el sentido común es completamente neoliberal, y ese es nuestro desafío para transformar un Chile y transformar a través de una vía constitucional, que es la que queremos nosotros llegar en octubre, y creo que ahí tenemos harta pega, pero creo que el Frente Amplio debe mantenerse. En ningún momento el Frente Amplio debe ser una alternativa que deba decaer. Creo que mucho de esta gente apuesta, y la izquierda del siglo XXI no requiere hoy día de acciones unipersonales, sino que de acciones colectivas, que sean lideradas por personas, pero que tengan una acción colectiva y no caer, en este caso, en las dificultades que tuvo la izquierda del siglo XX, sino que llegar a esta izquierda del siglo XXI, que creo que tiene que dotarse de todo lo necesario para poder derrotar este neoliberalismo que ocupa este escenario de la crisis sanitaria, para reforzarse y llegar más vivo que nunca. Eso. Gracias, Natalie. Ahora seguimos con Camila Arenas. La Natalie se demoró 2 minutos, le quedaban exactos. Cami, te toca. Seca, la Natalie, hacer el tiempo justo. Yo primero quiero agradecer la invitación un montón. Me parece que estas instancias son realmente significativas para empezar a darle como un ruedo al partido, ¿cierto? Que podamos discutir, conversar y como ir como abriendo perspectivas. Así que muchas gracias, chiquillas, por invitarme.
y creo que es súper importante que también podamos ver como la riqueza del partido en los próximos, aun cuando patudamente se los pido, digamos, porque habemos muchas compañeras y compañeros de muchas regiones, hay distintas sensibilidades o tendencias, y ojalá pudiéramos como verlas todas en los próximos foros también, o sea, que al final de este círculo de foros podamos haber hecho el círculo completo también del partido. Eso. Ya, pues. Muy difícil después de estas dos exposiciones, porque se tocaron como los temas de manera súper acuciosamente, pero respecto primero a lo que tiene que ver con la pandemia y la coyuntura y lo que se nos viene en el proceso constituyente, es súper importante lo que pasó hoy día, digamos, o sea, como nos preguntábamos hasta ayer con un poco más de temor, como la pandemia frenó efectivamente la movilización social, o sea, el momentum, ¿cierto?, que alcanzamos con el estallido, con la revuelta, se cerró por la pandemia. Yo pensaría que la respuesta es que no. La vuelta de la gente a su casa a propósito de la pandemia también abrió un proceso que ya se había abierto, ¿cierto?, que tiene que ver con como una reflexión vivencial también de las personas que habitan este país, digamos, que estaba presente en la panorámica que se abrió del conflicto social en el estallido, pero que se sigue viendo. Y entonces, no es un continuo perfecto, idéntico al que teníamos cuando se levantó en octubre, ¿cierto? Pero sí es una continuidad en el sentido de que abre como nuevos flancos a la crítica que podemos hacer a el neoliberalismo y el Estado actual, ¿cierto? Más la suma que se puede hacer en términos como de pensamiento político internacional, ¿cierto? Discusión política respecto de la crisis del modelo, que resuena, ¿cierto? Está sonando como en todos los espacios de gran política, ¿cierto? Discusión de gran política. Entonces, la crisis del estallido, que el estallido nos mostró en el fondo, tenía que ver con las consecuencias del neoliberalismo, con la precarización de la vida, y aquí, ahora, a propósito de la pandemia, se demuestra como una nueva fragilidad de este sistema, que es evidente en lo laboral, obviamente, o sea, como Chile ya lo ha visto, lo ve todos los días en las noticias, si no trabajáis, tenéis que vértelas con el seguro de cesantía miserable, más las empresas que se acogen a este decreto, ¿cierto? El gobierno te ofrece 65 lucas para poder sobrevivir. Lo que hay en lo que respecta a lo laboral, digamos, es como una precariedad laboral generalizada, pero que se basa en una precariedad del sistema de vida que nos entrega este sistema. Entonces, acá lo que me interesa mucho relevar para pensar en la coyuntura, para pensar en la hora, ¿cierto? Y para pensar también, para planificar la nueva constitución, es que hablemos del Estado, ¿cierto? O sea, como de cómo el Estado no existe en términos de sostén, ¿cierto? En su función social, ¿cierto? Redistributiva, y esa ausencia se nota, como decíamos, en la laboral, en este gran articulado de precariedad, pero se expresa también perfectamente, y en esta pandemia, en un sistema de salud que está absolutamente desmantelado y que no concibe una noción pública, no existe, no la conoce ya hace mucho rato. Entonces, como yo les decía antes, me interesa pensar y hablar del Estado, porque en el fondo, a nivel internacional, se ha pensado y se habla de una crisis, digamos, respecto de un ciclo de este modelo que está como en un límite. Y como esto ha sido ultra comentado, pero me parece que no es necesario decir justamente a propósito de la figura del Estado, como los países liberales, Francia, sale Macron diciendo esto que estamos haciendo, poniéndole el hombro desde el Estado, ¿cierto? No es una carga para nosotros, es un patrimonio de nuestra nación. Lo mismo pasa en Inglaterra, ¿cierto? Entonces, el contexto como de pandemia de la crisis, da cuenta de la crisis internacional del neoliberalismo y también de un fortalecimiento de lo que es el Estado-Nación, pero con esto me refiero a cómo aparece ahora el Estado, ¿cierto? O sea, el Estado aparece en como su expresión de fronteras, ¿cierto? Se cierran las fronteras, hay estados de excepción, y nos damos cuenta que el Estado nunca desaparece, nunca se fue, ¿cierto? Siempre estuvo, pero ¿en qué
¿En qué figura aparece el Estado ahora? Aparece en su figura, en su expresión como de securitaria, ¿cierto? A propósito de el como gesto represivo que tiene que tomar ante una pandemia, ante un sistema que deja como desnuda a la ciudadanía, a los pueblos, etc. Entonces, el Estado aparece justamente porque en general cuando funciona como todo bien, esto pasa muy piola y la gente se endeuda, se va de vacaciones en 30.000 millones de cuotas, etc. La miseria existe de todas maneras, pero está maquillada, ¿cierto? Pero con esta pandemia, en esta crisis nos damos cuenta de que el Estado sigue aquí y sigue en esta expresión represiva. Y me parece que es súper como atingente analizar este momento en ese rollo mucho más que en el rollo de la biopolítica o los estados de excepción, ¿cierto? Porque creo que lo clave tiene que ver con la estructura del Estado, es decir, con cómo el Estado se ha sostenido principalmente a través de esta como mano derecha del Estado. Chile ha gastado como 15 millones de dólares, o más, perdón, no manejo exactamente la cifra, pero en seguridad, ¿cierto? En fortalecer a los milicos, en fortalecer los pacos, en comprar gases, etc. Entonces, claro, pues, el neoliberalismo nos mostró que, sobre todo en países como los latinoamericanos, ¿cierto? Que cuando pasan estas crisis y queda la embarrada, lo único que hay para estas sociedades es un Estado que no tiene ningún tipo de rol social, ni siquiera como remanente, como en el caso de Francia, sino que colapsa y pone todo su esfuerzo, muestra todo su gesto a través de la represión. Eso lo vimos hoy día en el bosque y lo vamos a seguir viendo seguramente, ¿cierto? Entonces, en Chile, esta misma crítica, como creo que esta misma crisis del sistema está expresado y venía expresándose desde el estallido, obviamente, pero aparece también, o sea, desde el estallido con la pandemia, se junta con lo del estallido social que venía reforzándolo, ¿cierto? Y lo que me parece importante es que en Chile, eso sí, se abre como un gran escenario para empezar a pensar miradas generales. Quiero decir, como reformular, empezar a activar ideas de nuevos proyectos alternativos de carácter general, ¿cierto? O sea, creo que se abre la posibilidad de que volvamos a pensar en grandes relatos, ¿cierto? Se supone que los grandes relatos, el tiempo de los grandes relatos se acabó. Me parece que la oportunidad que abre esta crisis tiene que ver con eso. Y claro, están todos más o menos expectantes. En Chile, como cualquiera, o sea, me parece que todos los sectores están un poco en nada respecto a pensar en esto. Se acabó hace mucho rato la idea de sectores políticos que piensen en un gran relato, ¿cierto? Todo es como contingencia y programa. Y en ese sentido, claro, o sea, todavía no sabemos quién va a pegar el zarpazo, pero creería yo que deberíamos nosotros luchar por ser quienes lo demos, ¿cierto? Y justo, como por suerte, no es suerte, ¿cierto? Es la movilización social, es el pueblo de Chile expresándose, pero estamos justo frente a la posibilidad y a la realidad de un proceso constituyente, ¿cierto? Que obviamente va a ser útil para pensar en una alternativa de carácter general, insisto, no solamente programática, yo creo que eso es clave. Por supuesto que tenemos que tener programas, de hecho tenemos uno, ¿cierto? Pero efectivamente podemos pensar que se acabó como un ciclo histórico, que se abre un nuevo ciclo, y nada, pues que en Chile la fractura del sistema neoliberal y que se mezcla con la pandemia hoy día se hace como visible la precariedad del trabajo, de la salud, y que realmente tenemos la oportunidad ahora, eso sí, de proponer un nuevo Chile. Y claro, pues esta suerte que les decía de estar en este proceso constituyente. Entonces, yo pienso que como análisis general, ¿cierto? Es muy importante que podamos enfrentar este proceso, esta apertura, no con una lista de supermercados, aun cuando necesitamos programas, ¿cierto? Sino más bien con una idea de un país distinto, de la posibilidad de generar un proyecto distinto. 5 minutos, Cami. 5 minutos, me muero. Ya. Y nada, pues como creo que es importante que veamos también cómo es que podemos llevar adelante este proyecto distinto, ¿cierto? En la red de politólogas, una politóloga que se llama Javiera Arce decía el otro día que
si la oposición aprueba algo con el gobierno ahora, esto significaría como el fin del sistema de partidos. O sea, dado lo nefasto que ha sido las 65 lucas que dieron, cómo se ha manejado el problema sanitario, si nos sentamos a hacer un gran pacto nuevamente con la derecha, en el fondo vamos a consagrar la idea de, bueno, todos son lo mismo, ¿cierto? Desbordes e Insulza presentan este plan, ¿cierto? Que es como un manotazo de ahogados para consagrar o tener algo de lo que es como el viejo modelo, ¿cierto? Como la antigua gobernanza. Y digo que es importante que nosotros aprovechemos esta apertura, porque si no la aprovechamos nosotros, comilla aprovechar, ¿cierto? ¿Quién, cierto? Nos puede pasar y puede ser que este impulso que yo leo positivamente que deberíamos tomar se levante al contrario, ¿cierto? Y se nos presente un espacio como de los iliberales, ¿cierto? Como los húngaros, Bolsonaro, ese rollo, o igual y peor, ¿cierto? O igualmente peor, digamos, no sé, pues como un Parisi pro estallido, ¿cierto? O sea, como lo que es el presidente de El Salvador actualmente, ¿cierto? Alguien sin proyecto político, pero con una crítica radical al sistema. Entonces, en el fondo, la utilización de las herramientas de la democracia para destruir la democracia, ese riesgo corremos, es urgente que nosotros tomemos esta apertura. Y respecto a los objetivos a corto plazo, nada, a mí me parece que, como decía, pues programa nosotros tenemos, ¿cierto? Tenemos un programa de derechos sociales, tenemos una agenda feminista que tiene, por cierto, como un pivote muy centrado en el sistema de cuidados, ¿cierto? Que es, como decía yo antes, que era la mano derecha, esto de la seguridad, ¿cierto? La expresión brutalmente represiva que podemos ver de este Estado desnudo. Por otro lado, existe un Estado con una mano izquierda, digamos, lo dice esto Rita Segato, yo por eso la cito patudamente, que es, por ejemplo, el sistema de cuidados de la agenda feminista, ¿cierto? Hay algo muy importante y creo que se ha tocado muy poco respecto al asunto de constituyente y me parece que, aun cuando parece un gran relato, tiene que ver con una agenda de corto plazo, ¿cierto? De un eje transformador de la política que nosotros tenemos que proponer, que tiene que ver con lo que concierne al mundo del trabajo, por supuesto, a el ingrediente feminista que la agenda feminista le pone, ¿cierto? Que tiene que ver con el trabajo reproductivo y de cuidado, etcétera, pero quiero referirme más precisamente a que tenemos que asumir que para una nueva constitución es realmente relevante que haya transformaciones que mejoren la posición de los trabajadores en el marco de la tensión entre el capital y trabajo. Es obvio todo lo de siempre, ¿cierto? Derecho al trabajo, titularidad sindical, sindicalización obligatoria, terminar con la flexibilidad laboral, o al menos entenderla no en un sentido neoliberal, obviamente, tener derecho a huelga, o sea, digamos los clásicos, ¿cierto? Que los dirigentes puedan ser, no tengan derechos políticos restringidos, etcétera. El sistema de pensiones, lo de siempre, pero creo que algo con respecto al trabajo que no hemos pensado para nuestra agenda corta, ¿cierto? Tiene que ver con que tenemos que preocuparnos de ver cómo vamos a distribuir el poder, ¿cierto? O sea, tenemos que tener una preocupación respecto a, porque si nos preocupamos por la distribución en términos del trabajo, ¿cierto? O sea, lo que les decía, esta tensión capital-trabajo, nos estamos preocupando también, si nos preocupamos de eso, de cómo vamos a distribuir el poder. Y ahí tenemos que pensar un tipo de Estado en el que podamos construir y pensar reformas estatales, o más bien formas de un nuevo Estado que fortalezca la articulación, la participación de los sectores populares, que piense nuevas formas de organización de la economía, que permitan emergencia de economías comunitarias, feministas, cooperativas, etc. Formas de pensar, por ejemplo, la propiedad, que diversifiquen el tipo de propiedad que entendemos en su versión capitalista, ¿cierto? Y para esto tenemos que construir una fuerza político-social que sea capaz de impulsar esta avanzada, ¿cierto?, a través de una política de alianzas. Se nos viene algo muy difícil, viene la crisis económica, va a haber una crisis de expectativas, ¿cierto? La oligarquía se va a meter con todo a decirnos como, no se puede hacer nada, no tenemos plata, y la gente se va a empezar a desesperar de hambre, ¿cierto? Su miseria se va a exponer. Entonces, claro, pues ante la posibilidad de esta crisis de expectativa y el margen de maniobra de nosotros, tenemos que generar una estrategia de alianza
que se articule desde la necesidad de democratizar Chile, de la urgencia de democratizarla en realidad. Entonces, que se despliegue como fuerza política que esté orientada a redistribuir y a hacer un cambio en el modelo de desarrollo. Para mí ahí lo clave es que podamos ser un núcleo de conducción del Frente Amplio. Eso significa tomar iniciativa, tener posiciones, levantar agenda. Me parece que es muy importante trabajar paralelamente, en sintonía paralelas quiero decir, y con la misma intensidad, tanto para las fuerzas políticas de lo que se denomina Chile Digno y la fuerza articulada en plataforma socialista. Me parece que es muy importante que podamos definir cómo es que nosotros nos relacionamos, trabajamos y construimos y apoyamos a espacios de política no institucionalizadas, ¿cierto? El mundo social, los sectores vinculados a lo que salió del estallido, cabildos locales, asambleas territoriales, etc. Entonces, diría que el resumen de este plan a corto plazo para esta agenda de una política transformadora tiene que ver primero con esta agenda de derechos sociales que ya les comentaba, la construcción de alianzas, que es lo último que les dije, y sobre todo pensar en la construcción de un relato y de cómo vamos a pensar distribuir el poder, ¿cierto? Porque el desmonte como de lo neoliberal va mucho más allá de lo institucional, y acá yo tengo una diferencia con lo que decía Javier en un momento, o sea, como la crisis del 2008 es una crisis económica del neoliberalismo, ¿cierto? La economía neoliberal se pone en crisis. Lo que está puesto en crisis acá, me parece a mí, y la urgencia de nosotros agarrarlo, es no solamente la economía neoliberal que está en crisis cada 8 años, eso está ultra documentado desde Marx en adelante, ¿cierto? Sino más bien el neoliberalismo, como expresión del capitalismo en la actualidad, construyó un modelo de vida, un sistema de sociedad. Y ese sistema es el que está ahora en crisis y el que nosotros tenemos que poder agarrar, trabajar y darle un nuevo contenido. Eso diría yo. No sé. Gracias, si Cami. me falta. Sí, pero en honor a que una al tiempo, a la hora, y que para que esto no sea fome como todos los foros de izquierda en general, voy a leer todas las preguntas que han llegado al chat, están ahí por si las quieren ir revisando, y les vamos a dar 7 minutos para que ustedes aborden los aspectos que quieran de cada una de las preguntas, o todas, o solo una, ¿ya? Para que podamos cerrar con esos 7 minutos por persona. Ahí yo no sé cómo van a querer empezar, es libre albedrío en esta parte. Mayu, yo quiero solicitar si puedo empezar primero, ya, porque en un rato más tengo un en vivo, así que eso. Ya, bacán. Entonces comienza Natalie y después podemos ir al tiro con la Cami y después Javier para invertir el orden en el que fueron presentados. ¿Les parece? Ya, primera pregunta. A propósito de lo que plantea la compañera Camila sobre la posibilidad de reponer un gran relato, ¿cuál creen que sería la o las palabras claves que debieran estar presentes en el relato de nuestro partido? Primera pregunta. Segunda pregunta. La crisis social sanitaria que deriva hacia una crisis humanitaria y la económica, todas juntas podrían abrir paso a una crisis política, para la cual algunos ya están preparando una salida, el acuerdo Insulza-Desbordes, por ejemplo. ¿Cómo debería afrontar el Frente Amplio y Convergencia Social un escenario de búsqueda de una salida por arriba de los sectores dominantes? Tercera pregunta. Cuéntenos un ejemplo de una acción o iniciativa concreta que hayan visto de partido o de un movimiento social que sea reflejo del partido que queremos a la luz de esta conversación. Cuarta pregunta. ¿Nos llevan los acontecimientos de protestas de hoy a pensar que se puede abrir prontamente con la pandemia sobre la mesa la posibilidad de un rebrote de la protesta social? Porque con un acuerdo constituyente en marcha se podría abrir la posibilidad de otros sectores, de otros procesos de cambio, por ejemplo, de nuestro sistema de salud. ¿Qué rol tendríamos frente a ese escenario como partido y como oposición? Sobre el gran relato que propone la compañera Camila y que comparto, ¿qué elementos más allá de lo puramente distributivos queremos proponer al país? ¿Nuestro proyecto en su horizonte se agota en un capitalismo humanizado? ¿Cómo creen ustedes que la propuesta puede llegar más allá de los convencidos? Así que le damos paso a Natalie, que se me acaba de perder. Ahí está. Natalie.
Tienes 7 minutos y puedes responder los Sí. aspectos que tú quieras de las preguntas. Sí, igual son, son grandes las preguntas, por tanto retuve algunas palabras. Salida, como me refiero a salida a la crisis, partido y queremos, y más allá de los convencidos. Me quedo con eso, lo que pude retener. Yo creo que la salida a esta crisis, como tanto la crisis humanitaria que hoy día tenemos, no, eh, yo creo que no existe una respuesta única. ¿No? Yo creo que y son varios movimientos, o sea, tiene que haber una estrategia para, y eso lo tenemos que definir, y es un poco lo carente que tenemos, que yo creo que estamos hoy día caminando sobre la marcha, o sea, estamos haciendo sobre esto y no hemos sentado como a discutir una planificación a corto y a largo plazo frente a ello, que yo creo que sí, en eso tenemos que tener tácticas y diferentes movimientos, uno que tenga relación con los movimientos sociales, una que tenga relación ya con todo el mundo y el arco, ¿cierto?, de las izquierdas, ¿cierto? Y lo otro que tiene que ver también como en nuestro proyecto institucional que se viene de elecciones a futuro y que no están tan lejos, o sea, ya han pasado ya casi 2 meses que estamos en modo pandemia y han pasado súper rápido y hemos tenido discusiones de movimientos de fecha, hemos tenido discusiones de si van o no algunas elecciones, etcétera. Por tanto, creo que ese es uno de los desafíos que tenemos para tener una salida, porque la salida la podemos tener a lo mejor en términos muy chicos y acotados cuando se vienen temáticas y que yo creo que ahí muchas veces el partido depende un poco de las acciones que hacen los parlamentarios dentro del espacio y que tienen que salir jugando rápidamente, pero no tenemos una estructura, y esto lo digo en términos de Frente Amplio, que nos diga, claro, un horizonte a raíz de los movimientos que se tienen que hacer. Y yo creo que los movimientos hoy día, y eso es lo que apuntaba cuando hacía la frase como menos purismo o moralina y un poquito más de House of Cards, que creo que hay que tener esos movimientos para poder disputar esos espacios y tener esa salida y que el Frente Amplio esté por encima de algunas cosas y que yo creo que de repente nos quedamos atrás porque también somos una fuerza también que está haciendo, ya no es emergente en la totalidad, pero que aún carece de muchas cosas. Creo que hoy día el purismo de repente nos amarra a hacer acciones que para el mundo, para solamente nuestro mundo, son un poco inquietantes y que yo tampoco entiendo por qué pueden ser inquietantes muchas veces, que nos quedamos pegados en eso, pero en la otra parte que ya algunos incluso que son del mundo cercano al Frente Amplio la hacen 3 veces, 4 veces más adelante, pero sin una acción colectiva detrás de por medio, o sea, no hay una discusión de por medio para hacer determinada maniobra que puede salir positiva o negativa, pero solamente fomentando en este caso el beneficio no para la colectividad, sino que una acción muy individual que tributa de manera individual. Entonces, creo que lo tengo, y sería mentirosa decir que tengo pensado una salida a lo que es la crisis, pero efectivamente tengo sumamente claro, eso no lo tengo claro, porque creo que tiene que ser un debate colectivo. Lo que sí tengo claro a raíz de ser una mujer de izquierda, tengo claro lo que sí hay que disputar y lo que hay que decir sí y no. Y eso también requiere, para decir sí o no, de forma para que salgamos ganando, requiere también de movimientos y de tácticas que sean completamente inteligentes a modo House of Cards, como lo instalaba. Creo que tenemos que tener claro de que hoy día tenemos que defender a los trabajadores, creo que tenemos que tener claro que tenemos que decir que no cuando quieran hoy día entrar a profundizar los modelos extractivistas en nuestros territorios, creo que tenemos que decir que no las formas de cómo entender las lógicas de hábitat, ¿cierto?, en determinado espacio, que ahí Gonzalo Vintre ha hecho un trabajo igual sumamente interesante, que yo creo que no es menor y hay que ponerlo acá porque lo que yo veo que hace con el tema de vivienda entra a un tema que la izquierda no había tocado, que es completamente neoliberal, que reproduce las lógicas de sistema tanto en la estructura de una casa como también en la política pública que se instala con recursos del Estado, incluso con gobiernos que han sido de la concertación o del mundo más progresista, donde instala un debate en términos del suelo, de la banca y de los precios, disputando ese sentido común, que ese sentido común es esa clase media, que no me gusta decirle clase media, pero es esa clase media, donde hoy día a la izquierda le cuesta entrar, le cuesta dialogar, porque todavía no entendemos, en este caso, las formas de llegar a esos lugares. Y ahí lo relaciono con la pregunta de cómo llegar más allá. Yo creo que tiene que llegar más allá con toda la inteligencia posible, y eso es con toda la imaginación posible, para generar diseños que impulsen políticas del Frente Amplio como esta, y como otras que acá también en la región estamos realizando para incidir en espacios donde no estamos, y que son completamente despolitizados, porque cuando estamos en espacios despolitizados, para mí yo sumo y resto, y eso es derecha.
Y eso es ganancia para la derecha cuando hay espacios despolitizados. No, no existe otra ganancia ahí para la izquierda y ahí tenemos que entrar. Y el partido que queremos, yo creo que el partido que queremos es el partido que apunte a la justicia social. Y la justicia social tiene que ser en todas sus dimensiones. Yo creo que los principios del partido no son solamente un saludo a la bandera, sino que los principios del partido, que fuimos todos partícipes y entiendo que estamos también en discusión congresal, son la esencia de lo que somos Convergencia y que por más divisiones, por más dificultades que tengamos, tenemos que hacerlo carne en cada una de las acciones. El ejemplo para mí súper claro es que yo algunas cosas que hago en el Consejo Regional no le pregunto a mi orgánica, no le pregunto qué hacer porque son cosas de forma inmediata, pero tengo súper claro por qué milito en Convergencia Social. Y eso tiene que ver también con la forma o también el querer del militante, ¿ah? Porque acá yo no creo tampoco en esa situación asimétrica, ¿cierto?, de que el militante deba pedir todo lo que le diga la orgánica, o en este caso lo que le diga la dirección determinada, más allá de quién hoy día esté gobernando Convergencia, sino que también el militante tiene que ser tiene que haber un perfil de militante. ¿Qué es el perfil de Convergencia? Yo creo que hoy día no solamente Convergencia está en esa disputa, sino que también otros partidos del Frente Amplio, que tenemos una despolitización importante en nuestro partido, y que la despolitización solamente parece ser nutrida por este purismo que constantemente se instala dentro de los partidos del Frente Amplio. Disculpen que hable tanto de esto, pero a mí me ha impactado, por lo menos la última semana, cómo se ha instalado este debate a nivel de Frente Amplio y que fuera casi la gran política del Frente Amplio. Y acá me ha pasado también en el Consejo Regional, oye, yo no voto por él porque no es de la ex nueva mayoría y que la nueva, o sea, no quiere decir que yo le vaya a dar ficha a eso, pero oye, pero tenía otras ganadas más importantes con eso, que son país. Entonces, yo creo que ahí tenemos que aprender también a construir ese perfil de militante y confiar también en nuestros espacios de construcción colectiva. Mientras exista la visión de la colectividad, yo creo que no hay por dónde perderse. Yo me quedo con eso. Muchas gracias, Natalie. Te sobraron 8 segundos exactamente. Seca. Seca. Ahora vamos con Camila Arenas. Tienes silenciado tu micrófono, Camila. Sí, no podía desilenciarlo, me demoré mucho en hacerlo. Ya, sí, oye, muchas preguntas, me parecen bacanas las preguntas porque dan cuenta como de que más o menos todos estamos como caminando como el mismo camino, ¿cierto? Tenemos que definir eso sí. Yo creo que es muy importante que tengamos un partido que esté desplegado a la vez las dirigencias sociales, ¿cierto? Y que estuvieron metidos en los cabildos, o sea, por abajo y por arriba, ¿cierto? Articulando como internamente para salir fuerte con agenda, como por ejemplo lo que hicimos con la renta básica de emergencia, este tipo de despliegue parlamentario, a eso me refiero. Ese es el que nosotros queremos que surja, ¿cierto? Pero esto siempre en combinación, obviamente, con un partido que tenga un despliegue real en lo social. Y claro, cuando me refiero a eso, me refiero a un partido, ¿cierto?, organizadamente desplegado en una agenda parlamentaria, ¿cierto?, que es elaborado desde el partido mismo, y eso es muy importante, como es el caso de la Comisión de Economía, que levantó esto de la renta, ¿cierto? Me parece un buen ejemplo. Pero es fundamental lo social, insisto, o sea, como el desmonte del neoliberalismo, que ha sido algo de que hemos venido hablando hace tiempo con algunos de mis compañeros más cercanos y amigos, ¿cierto? Es como la tesis, la hipótesis, digamos, para esta pasada. Tenemos que poder enfrentarla, porque con qué nos vamos a enfrentar va a ser con la oligarquía. Entonces necesitamos un partido fuerte que esté inserto en lo social y en lo institucional, que elabore política de manera democrática en el interior del partido, ¿cierto? Que hacia afuera sea súper robusto, que lidere los espacios de alianzas, que tenga una conducción que sea estratégica, ¿cierto? Y que desde ahí se extienda a otros anillos para llegar a sectores más amplios. Y en este como nuevo Chile es fundamental, y para el relato ¿cierto? Que del que hablamos, de los grandes relatos, es fundamental el feminismo. O sea, no tiene lugar en mi concepción, y me imagino que hablo por muchas compañeras y compañeros, seguir pensando en el molde antiguo que olvida que el feminismo es parte fundamental del análisis. O sea,
Insisto, pues, yo lo decíamos en una columna hace algún tiempo respecto a feminismo y el Día del Trabajo, de las trabajadoras y trabajadores. Como nosotros no queremos más dirigentes sindicales machitos de izquierda, ¿cierto? Y esto lo digo porque pareciera que esa es la dicotomía, ¿cierto? Todavía no sale de algún sector de este mismo partido incluso la idea de que hay una diferencia entre el feminismo y la política. Y eso es gravísimo, y se expresa en formas, tratos, maneras de levantar política, etc. Me parece importante también contraponer digamos, una sociedad que se sitúa en su articulación del mercado, ¿cierto? Y la competencia contra otra que se levanta desde la comunidad, desde la solidaridad. Y claro, esto, como decía antes, tiene que ver con no repetir los estados centralizados, patriarcales de los socialismos reales, ¿cierto? Hemos aprendido mucho, pues ha pasado harto tiempo y nosotros tenemos un margen de maniobra ahora y en este partido también súper dotado de fuerza, porque las feministas de este partido trabajamos en política, ¿cierto? Creemos que el Frente Feminista es un espacio muy valioso, pero que toda nuestra política tiene que el Frente Feminista tiene que ser excedido, ¿cierto? Y eso cuesta. Y cuesta respecto insisto, las elaboraciones que se levantan, ¿cierto? Las maneras con las que se levantan elaboraciones, por ejemplo. Y claro, pues, algo muy fundamental es no humanizar el capitalismo. Pienso que ahí también hay una caricatura, ¿cierto? Como si el empeño feminista tuviera que ver con eso. Ya se ha intentado como por décadas en Chile, lo hemos podido ver, y no, pues lo que nos muestra es que esta manera de cosmética tiene un límite, que es básicamente la forma de acumulación actual, ¿cierto? Que en el fondo economizando y financiando la vida de algunos, precarizó para siempre, ¿cierto?, la vida de otros, de generaciones, y que este modelo tiene una incapacidad total, digamos, de reproducir una vida que pueda mantener. Por lo tanto, creo que por ahí pasa la idea del nuevo relato también. Yo pienso que hasta ahora no ha habido ninguna reforma que supere como la trinidad neoliberal, ¿cierto?, de Estado subsidiario, coordinación vía mercado y lucro, ¿cierto?, de actores y prioridades de actores privilegiados, ¿cierto?, que son los privados, y ninguna reforma, ni salud, ni pensiones, ni trabajo, ha salido de esa trinidad. Entonces, hay que romperla, obviamente. Y hay que romperla construyendo una sociedad que ya no se levante desde la lógica de la acumulación del capital, sino que a partir de una radicalización subsidiaria, ¿cierto? O sea, no a partir de esa radicalización, sino ni menos confiando en el chorreo, ¿cierto? Ni en las tarjetas de crédito, sino que a partir de principios distintos y antagónicos que nos obliguen a pensar en que humanizar el capitalismo no basta, ¿cierto? Es reeditar una vieja transición, y que esa transición también tiene que morirse con el neoliberalismo, ¿cierto? Entonces me parece que por ahí como nuestra agenda tiene que revisar al menos el proyecto por ahí, en ese ruedo. Eso. Gracias, Cami. Te quedaron 50 segundos. Excelente, cada vez mejor. Gracias. Javier. Ya. Anoté varias cositas, así que quiero comentar como detalles de lo que dijeron la Cami y la Nati, algunas de las preguntas también, y mencionar, no sé si ustedes escuchan las cacerolas a esta hora, esa es la historia que viene a buscarnos y que nos dice que tenemos que tener esta conversación. Ya, a ver, muy de acuerdo con la Cami en algo que dijo hacia el final de su primera presentación que me parece imprescindible. El neoliberalismo no es una forma de organizar la manera en que se manufacturan ciertos objetos, no es una manera de hacer autos, de hacer casas. El neoliberalismo es una forma de ordenar la producción y la reproducción de la vida, tiene como raíces por todos lados. Me acuerdo que un profe Carlos Pérez, tenía un ejemplo muy bueno en eso, y es la producción universitaria bajo el neoliberalismo. La producción de ideas, que es una cuestión que, claro, cuando decimos la producción universitaria podría ser como escribir un paper, pero no, la producción de ideas que se da en los espacios universitarios, así como la producción de conocimiento que se da en los espacios populares donde se realizan las acciones de la vida,
esas cuestiones en el neoliberalismo también están condicionadas por esas lógicas, nuestros sentidos comunes lo están. Entonces, superar el neoliberalismo es superar una forma de entender la realidad, y eso es lo complejo. Sobre el Estado-Nación, que esto salió en varias oportunidades, yo creo que es evidente, el Estado-Nación ante la crisis de la globalización y ante la pandemia se ha manifestado a través de la represión y el salvataje empresarial. Y yo creo que eso habla un poco de esta vieja máxima, que es la idea de que en el neoliberalismo no es que no exista Estado, lo que pasa es que el Estado tiene un rol organizador, que es entregar socialismo para los ricos y capitalismo para los pobres, articular para arriba, desarticular para abajo, hacer pedra abajo para que arriba existan condiciones de acumulación. Y ese es el Estado que hay que eliminar, pero el Estado es una herramienta, y lo importante es para quién funciona. Y ahí yo creo que es muy importante el rol de las comunidades en nuestra perspectiva política. Yo creo que el autonomismo, la idea de un socialismo autonomista, yo sé que por temas administrativos, como que el autonomismo no quedó en la triada de cosas que tiene nuestro partido. Pero nuestro partido es un partido socialista, libertario, feminista y sin duda también autonomista, porque quiere relevar el rol de las comunidades en aquel mapa político obsoleto que es el de los particulares y el Estado, y una pugna entre ambos. Las comunidades organizadas nos pueden permitir salidas súper creativas para poder reorganizar las cosas. Voy a volver a eso cuando trate muy brevemente la pregunta acerca de los límites de nuestra apuesta y la humanización del capitalismo. Pero todavía no. Quiero referirme muy rápido al rol de los alcaldes que mencionaba la Nati. Esa fue la parte más entretenida del debate probablemente. Creo que el rol de los alcaldes tiene una cuestión clave en este momento. Ellos han sido relevantes por dos cosas. Una, que es lo normal, es que han sido muy relevantes. Y es porque en crisis materiales, la gestión material de la crisis es lo más importante. Y estos pequeños presidentes territoriales cumplen ahí un rol unipersonal que es muy importante. Pero lo raro, creo yo, lo anormal, es la política de alianza que han tenido los alcaldes, que sobrepasa el rollo arriba y abajo, izquierda-derecha, transformador, conservador. Y esto yo creo que es el primer indicador que nos dice, cuidado con este gremio de alcaldes, cuidado con este gremio de alcaldes que tiene un interés gremial en la gestión del conflicto, que tiene un interés de posicionarse en un espacio específico y que está empujando en la misma dirección que empujan los que dicen no hay oposición, los ladrones son los de RD, que es la neutralización del campo de lo político. Porque lo que tenemos que defender ahora es la posibilidad de la diversidad política, es la posibilidad de que actores colegiados también tengan formas de intervenir en la realidad y no solamente estos hombres unipersonales específicos como el alcalde de, qué sé yo, alguna ciudad portuaria o el presidente, ¿cachai? Es el hecho de que estén donde están, igual que el hecho de que muchos partidos políticos de izquierda partan de fundaciones, huele más a un triunfo del modelo de Guzmán que el fracaso del modelo de Guzmán. Ya. Respecto de la disputa conceptual que se mencionaba ahí, creo que fue Carlos el que hacía la pregunta. Palabras que tienen que estar: futuro, transformación, felicidad, comunidad, solidaridad. Y aquí me la quiero jugar con una, porque todas estas son palabras que como que no deberían generar problemas, pero quiero poner una que haga ruido. Libertad. Estuvo muy de moda, sobre todo en el tiempo del movimiento autonomista, que el peor insulto era eres liberal. Porque había una comprensión muy extraña del fenómeno del liberalismo. Pero es interesante cómo la libertad está siempre en pugna desde la izquierda. Yo creo que no es la libertad del liberalismo la que queremos, pero una libertad como la que dice Byung-Chul Han. Por ahí se tira un rollo, creo que es Byung-Chul Han, o quizá es Mark Fisher, que es esta idea de freedom, friend, todo viene como de una misma raíz común. La única libertad que nos sirve es una libertad comunitaria, no una libertad individual. Y, ¿todavía me queda tiempo, Mayo? ¿Sí? Sí, todavía te quedan 2 minutos. Ya, voy súper rápido. Por ahí me parece que era la Paula la que preguntaba ejemplos de acciones concretas. Yo creo que hay ejemplos de distribución de poder y de construcción de sujetos con capacidad de resolver sus propios problemas en todos lados. La hay en Chile, y ojo, por ejemplo, el hacer una farmacia popular y en vez de que se la quede el municipio, entregarse a la comunidad, ese es un ejemplo interesante de distribución de poder. Porque tenía el poder, lo distribuía en la comunidad y la comunidad se vuelve un sujeto capaz de proponer sus propias respuestas. El movimiento de los civil rights en Estados Unidos, el movimiento negro de los 60, es un ejemplo muy interesante, igual que el movimiento latino de los 2000, en términos de organización, organizaciones que no son partidistas. Y las panteras negras que les mencioné ya son un ejemplo de transformación de las relaciones comunitarias. Las panteras negras proveían de seguridad, de alimentación, como las favelas quizás lo hacen en Brasil, pero con un rollo político transformador detrás. Sobre la posibilidad de un nuevo estallido. Creo que es muy complejo adivinar, pero creo que si es que va a ocurrir o no va a ocurrir algo, la situación que estamos viviendo es espantosa. Las protestas por el hambre son lo más bajo que puede llegar el neoliberalismo, sin duda, pero yo creo que si bien no podemos adivinar lo que va a pasar, hay algunas claves
que podemos poner. Por ejemplo, en cuanto al rol del partido y la oposición, hay que romper con el discurso normalizador como anticuado de que volver a la política de los acuerdos, tiene que haber una sola oposición unitaria. Eso hay que tratar de sobrepasarlo y encarnar en cambio la diversidad. Encarnar la diversidad nos acerca más al movimiento social con el que tenemos que estar. Hay muchas posiciones, la nuestra requiere un cambio de modelo y eso supone empujar todo esto hacia el proceso constitucional, repito, como punto de partida de un proceso mayor. Y ahí me quedo con las dos últimas cosas. El límite, humanizar el capitalismo, no, eso ya lo hemos vivido. Nosotros que hemos vivido el neoliberalismo salvaje, pero quienes vivieron otras etapas del capitalismo, o quienes la han experimentado en otras partes del mundo, yo creo que también saben que no es suficiente. Seguir importante es cuestionar las bases de reproducción de un modelo de desigualdad. Y eso supone instalar un sistema, y yo creo que es simple decirlo, un sistema socialista, con elementos comunitarios y con altos elementos de autogestión, también aprovechando las nuevas relaciones de producción y reproducción que existen a través de las nuevas tecnologías. Y la última, Víctor, que es la única persona que me comentó la columna de Revista Rosa ahí en la página, aparte de darle un saludo, pregunta por los no convencidos. ¿Cómo llegar a los no convencidos? Yo creo que hay que tener una apuesta convocante. Y eso significa para mí tener una apuesta radical, pero ojo, no radical en abstracto, sino radical en términos situados. No es decir la hueá más loca, porque lo radical no es lo más loco. Lo radical es aquello que puede poner en jaque al régimen. Y para que algo ponga en jaque al régimen tiene que ser convocante. Y para que sea convocante tiene que ofrecer una certeza en el presente y un camino hacia dónde andar. Tiene que ser un sentido común, como el capitalismo es un sentido común. Y yo creo que esa es la forma de llegar a los que no están convencidos. Ser capaces de plantear una opción totalizante, que abarque la realidad, que ofrezca mucho más que lecturas en abstracto y se dedique a producir ganadas concretas en el presente, ofertas concretas de realidad que predispongan nuestras capacidades del futuro. Y con esto cierro. Por eso decía, hay que llegar al punto cero, desmontando el neoliberalismo, para de ahí empezar a construir para adelante. Eso es pavimentar para avanzar. Ahí me quedo. Gracias, Javier. Y antes de dar unas palabras de cierre, les aviso que está empezando un live de la Natalie Campuzano en Facebook sobre la prensa y las cifras del COVID-19, por si se quieren pasar para allá después de este entretenido foro. Y además les doy las dejo invitadas a nuestro próximo foro el próximo lunes en horario por confirmar sobre la política ante la pandemia, y ahí les vamos a estar informando en los bellos afiches que hace nuestra compañera Paula Jara, el tema y los invitadas para ese foro. Y me gustaría cerrar con 4 ideas centrales que yo creo que todos los panelistas de hoy día dijeron, y espero que estén de acuerdo con eso. 1, la política como una herramienta emancipatoria. 2, lo colectivo por sobre lo individual como nueva forma de relación social o de relaciones sociales. 3, socialismo como horizonte. Y 4, feminismo como principio político transversal. Espero que estén de acuerdo con esas 4 ideas, que son ejes, que son programas, son acción, son política, y que son ejes que tenemos que tener presentes constantemente como partido. Así que les agradezco a Camila Arenas, a Javier Velasco, bueno, y a la Natalie, que se tuvo que retirar para poder hacer su live, y los dejo muy, muy invitados al próximo lunes. Les vamos a confirmar el horario, pero la política frente a la pandemia para nuestro nuevo Zoom convergente desde Desbordar lo Posible. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos hoy día. Oye, perdón, no dije algo que quería decir mucho, que es que quiero agradecer mucho el afiche y que me encantó, que lo encontré hermoso, pero que me encantó que en el botecito, en las olas de la convergencia, todos iban como mirando el horizonte y yo iba como de ojos cerrados disfrutando, como... Sí, iba ahí en la tuya. Oye, el rol de la Mayo en el bote, extraordinario también. Sí. Extraordinaria. Yeah. Gracias, chiquillos. Gracias, chiquillas. Gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos. Adiós. Chao.